Saludos a todos y a todas, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo este videito, pues vamos a trabajar el día de hoy nuestro contenido de la semana 4, lo cual es nomenclatura química inorgánica y compuestos binarios. Es bastante interesante el tema que veremos hoy. Este material ha sido elaborado por el ingeniero Sergio Durini, el ingeniero Pablo Estrada, el ingeniero Giovanni Rosotto y mi persona Carlos Pac. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes. Primero definiremos qué es la nomenclatura química, y dice que es la rama de la química que se encarga de nombrar los diferentes compuestos químicos. Su importancia radica en que permite al estudiante comprender de mejor manera la forma en que interactúan los elementos y así facilitarse el estudio de la química. ¿Por qué se forman los compuestos? Bueno, para identificar esta parte, por qué se forman los compuestos, lo primero que tenemos que tener claro es la regla del octeto. ¿Y qué es la regla del octeto? Dice que todo átomo tiende a tener 8 electrones en su nivel más externo de energía, ya sea ganándolos o perdiéndolos a fin de obtener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Bueno, vamos a recordar nosotros que los gases nobles son los que encontramos en la columna 8A de nuestra tabla periódica, o si ustedes están viendo el video y tienen a la par una tabla periódica, que es lo óptimo, por favor, si no, pongan pausa en este video y vayan y traigan su tabla periódica. Bueno, espero que hayan traído la tabla periódica, y en esa tabla periódica quiero que ubiquen la columna 8A. Tenemos elementos como helenio, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oberón. Todos estos elementos tienen 8 electrones en su último nivel de energía, por eso ellos no se combinan con nadie. Entonces, lo que sucede es de que los elementos que no están en la columna 8A tratan de buscar esa estabilidad. Por ejemplo, busquemos el sodio. El sodio es el elemento 11 de la tabla periódica. Si nosotros nos damos cuenta, este elemento en su último nivel de energía, podemos ver cómo aparece acá. Su último nivel de energía tiene solo un electroncito, el cual está apareciendo en color verdecito aquí, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Entonces, para él es mucho más fácil regalar ese electrón para quedarse con su último nivel de energía con 8 electrones. Entonces él regalará este electrón y se quedará como último nivel de energía este que tenemos acá. Contemos cuántos electrones tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces para él, en este caso lo voy a repetir, para el sodio es más fácil regalar el único electrón que tiene en su último nivel, para que así el nivel anterior que tiene pues se quede con 8 electrones. Analicemos el caso del flúor. El flúor es el elemento 9 de nuestra tabla periódica. Está en la columna 7A. El número 9 tiene 9 protones, su número atómico es 9. Espero ya lo hayan encontrado. Si nosotros nos damos cuenta, el flúor en su último nivel de energía va a tener 7 electrones. Vamos a contarlos. Por ejemplo, bueno, aquí, regresando aquí, el sodio tiene un electrón en su nivel más externo y le es más fácil perderlo que ganar 7, ¿verdad? Entonces para él era más fácil perder y no pedir 7 electrones regalados para tener 8 en el último nivel. Ahora, en este caso, vean, él va a tener, veamos acá cuántos electrones aparecerán, y con eso podemos ver aquí su último nivel de energía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Para él será más fácil pedir ese electroncito que le hace falta, ¿de acuerdo? Y al pedirlo, pues lógicamente él completará su octeto en el último nivel de energía, ¿verdad? Entonces, en el caso del cloro, que tiene ya 7 electrones en su nivel externo, le es más fácil ganar un electrón que perder todos los que ya tenía, ¿verdad? Entonces, esta es la regla del octeto, ya sea que se dan electrones y tienen poquitos, ¿sí? Para tener 8 en su último nivel de energía, o si tienen ya muchos electrones, pues tomar prestado 1 o 2 para completar ese octeto, ¿verdad? Muy bien, números de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Es el número de electrones que un elemento debe perder o ganar para alcanzar el octeto en su capa de valencia. Puede ser positivo o negativo. En el grupo A, por ejemplo, vean acá, veamos la siguiente situación. En el grupo A podemos ver, por ejemplo, aquí, esta tabla periódica es bien interesante. Toda la columna 1A estará su valencia más, o su número de oxidación más estable. Su número de oxidación más estable es 1 y su número de oxidación en la columna 2A más estable será 2.
Vean, estos son positivos. Aquí en la columna 3A el número de oxidación más estable es 3. En la columna 4A el más estable es más 4 y menos 4. En la columna 5A es menos 3, en la columna 6A menos 2, en la columna 7A menos 1, y pues estos elementos nunca se combinarán con nadie, que es la columna 7A. Estos pues se conocen como los elementos, son los gases nobles. Todos los gases nobles ya tienen 8 electrones en su último nivel de energía, por lo tanto ellos no se combinarán con nadie, a excepción del helio, que él tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Vuelvo a repetir, el helio tendrá 2 electrones en su último nivel de energía, y el resto, que podría ser en este caso, aquí tendríamos al neón, aquí al argón, criptón, xenón, radón y oberón, todos ellos no se combinarán con nadie. Bueno, entonces aquí tenemos, son las valencias más estables, los números de oxidación más estables los que estamos presentando en esta tablita. ¿Por qué la columna 4A tiene valores positivos y negativos? Porque en algunas ocasiones actuará como catión, o sea, un ion positivo, ¿de acuerdo? Cuando hayan combinaciones de elementos entre no metales o entre metales y no metales, y en algunas ocasiones trabajará como un ion negativo. Entonces estos elementos pueden ser cationes o aniones respectivamente. Bueno, vamos a ver. Catión quiere decir ion con carga positiva y anión quiere decir ion con carga negativa. Bueno, por ejemplo, acá en el grupo A se utilizan los números de oxidación como se presentan en la imagen. En los metales se utilizan los números de oxidación que nos da la tabla periódica de los elementos. Cuando estamos hablando de los metales, aquí adentro vamos a hacer muchos elementos que tienen más de un número de oxidación, pero eso vamos a platicar más adelante. Por ejemplo, vean aquí el sodio es el elemento 11 de la tabla periódica, lo tenemos aquí. Y cuando buscamos en la tabla periódica vamos a ver que él tiene un número de oxidación de 1. Hay una clave dependiendo de la tabla periódica que ustedes tengan, ahí les voy a decir, en la tabla va a aparecerles como valencia, ¿sí? Cuando ustedes busquen la valencia es el número de oxidación, y ahí este es el número que van a ver. Por ejemplo, vean acá el fósforo, que es el elemento 15 de la tabla periódica, este lo encontramos acá. Podemos ver que tiene bastantes números de oxidación ahí en la tabla periódica. Aquí aparece más o menos en algunos casos, pues puede trabajar con número de oxidación 3 negativo, también puede trabajar con números de oxidación positivos, ¿verdad? Lo interesante es de que si trabajan con columnas impares, ¿sí?, los números de oxidación serán impares, y si trabajan con columnas pares, los números de oxidación serán pares. Eso es un dato muy interesante que vamos a utilizar más adelante. Veamos a continuación. Dice acá, una fórmula se crea de 2 partes, un ion positivo, que es lo que habíamos llamado que era un catión, y uno negativo, un ion negativo, que sería el anión, de tal manera que al combinarse la suma de las cargas sea igual a 0. Se forma de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se forman las moléculas en este caso, ¿verdad? Bien, veamos entonces. Acá, lo primero dice que tenemos que hacer es colocar el ion positivo a la izquierda del ion negativo, o sea, el positivo primero. Por ejemplo, imaginemos que queremos ubicar aquí un elemento de la columna 1A, utilicemos en este caso al sodio, ¿verdad? Aquí está el sodio. Vemos que el sodio tiene un número de oxidación 1, ¿sí? Y podemos ver que el cloro tiene un número de oxidación menos 1. El cloro lo encontramos aquí, es el elemento 17 de la tabla periódica. Vean, si nosotros vemos estos elementos en la tabla periódica, nos damos cuenta de una situación bien interesante, ¿verdad? Podremos ver entonces nosotros, según nos guiamos, por ejemplo, el sodio lo tenemos acá, ¿sí? Tiene un número de oxidación positivo. Mientras que al cloro, que es el número 17, lo encontramos en esta columna con un número de oxidación negativo. Entonces primero se intercambian los números de oxidación. ¿Cómo así se intercambian? Es como traernos este número 1 hacia acá, ¿sí? Vamos a traer y este hacia acá. Se van a intercambiar, ¿sí? Se colocan los subíndices, aquí miren, hacia acá, y este se colocará hacia acá, ¿sí? Bueno, entonces esto es bien interesante. Cuando él cambia de lugar,
este que era un ion negativo, así que aquí como subíndice, lo que me indica a mí es el número de átomos que se van a combinar. Entonces aquí estoy diciendo que se va a combinar un átomo de cloro con un átomo de sodio, pero eso tiene que ver con los iones que actúan en cada elemento. Originalmente, pues ahora dice aquí colocar los subíndices como con su valor positivo, dice acá, que por eso le cambiamos el valor, y se comprueba que la sumatoria de las cargas se hace oro. Originalmente ya sabíamos que aquí había un más 1 y aquí un menos 1, si yo multiplico 1 por 1 me va a dar 1 positivo y 1 por menos 1 me va a dar menos 1, más 1 menos 1 me dará 0. Si nos queda 0, quiere decir que estamos creando la fórmula de manera correcta, ¿oyeron? O sea, la fórmula no queda así, la fórmula tiene que quedar simplemente así. En este caso este es un cloruro de sodio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Veamos, creemos la fórmula. Solo estamos creando fórmulas ahorita. Estamos creando fórmulas y vamos a crear la fórmula utilizando el calcio con un número de oxidación 2. El calcio es el elemento 20 de la tabla periódica. Lo encontramos aquí en el nivel de energía 4, columna 2A. Está en el orbital S, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tendríamos al calcio, que tiene un número de oxidación 2 positivo, vean, ya lo colocamos, y tenemos al yodo, que es el elemento 53 de la tabla periódica, y este lo encontramos nosotros aquí está el yodo, ¿sí? Vean, tiene un número de oxidación menos 1. Nuevamente, primero colocamos los iones, se intercambian los números de oxidación, ya sabemos que van a cambiar de lugar, y se coloca como subíndices con su valor positivo, quiere decir que este bajará hacia acá, y este nuevamente bajará como subíndice y su valor positivo, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tenemos acá. Vamos a comprobar simplemente, esto no se tiene que escribir, solo es para comprobar. Entonces aquí este es positivo, este es negativo, 1 por 2 me dará 2 positivo, 2 por menos 1 me da menos 2 y 2 menos 2 me da 0, con lo que comprobamos que esta fórmula química es correcta, ¿verdad? Simplemente a la hora de escribir el 1 pues ya no se escribe, esto quiere decir que aquí hay un átomo de calcio y 2 átomos de yodo, un átomo de calcio y 2 átomos de yodo, ¿sí? Este sería un yoduro de calcio, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más. Creemos la fórmula ahora utilizando al aluminio con un número de oxidación 3 y al selenio con un número de oxidación 2. Al aluminio nosotros lo encontramos aquí, vean, en la columna 3A, aquí tenemos al aluminio, es el elemento 13 de la tabla periódica, y tenemos al selenio en la tabla en la tabla periódica en el elemento 34 que aparece acá, ¿sí? Ahí está, ya está aquí el selenio con, vean, número de oxidación más estable, menos 2, tiene una columna par, trabaja con valencia par, ¿sí? 2, 4, 6 son los pares, ¿verdad? Entonces menos 2. Segundo paso, se intercambian los números de oxidación, ya sabemos que van a intercambiarse el lugar, vamos a bajar este, los colocamos como subíndice, este baja a ser subíndice, este también, y comprobamos. Esto vuelvo a repetir, solo es para comprobar. Originalmente aquí había un 3, ¿sí? Bueno, también que no se nos olvide cambiarle el signo, ¿verdad? No queda como 2, siempre serán positivos, aquí abajo nunca pueden quedar negativos, aquí serán positivos. Pero ¿por qué era esto? ¿Por qué hay uno positivo y uno negativo? Porque recuerden que necesito un ion positivo y un ion negativo para que esta molécula se pueda crear, ¿sí? Entonces nos queda de esta manera. Originalmente aquí estaba el número 3 para comprobar, y aquí el número 2, multiplico 2 por 3 me dará 6, y 3 por menos 2 me dará menos 6, y 6 menos 6 me dará 0, con lo que estoy comprobando que es correcta mi fórmula. Dejamos la fórmula, esta fórmula se llama fórmula molecular, y las fórmulas moleculares siempre me indican el número exacto de átomos que voy a trabajar. Aquí tengo 3 átomos de selenio y 2 de aluminio, ¿de acuerdo? Para esta fórmula que estamos trabajando, en este momento 3 átomos de selenio y 2 de aluminio. Vamos a ver un ejemplo más. Crear la fórmula utilizando el hierro con un número de oxidación 2 y el azufre con un número de oxidación menos 2. Vamos a ver si es cierto. El hierro, aquí lo tenemos, colocamos el hierro,
los buscamos en la tabla periódica. Si ustedes buscan al hierro en la tabla periódica, se van a dar cuenta que tiene dos números de oxidación. En este caso, más adelante les vamos a dar las reglas cuando utilizar el número de oxidación 2 y cuando utilizar el número de oxidación 3. Vean en su tabla periódica, por favor. Recuerden que la clave de las tablas periódicas aparece como valencia, no como número de oxidación. Entonces busquen ahí en su clave donde diga valencia, aparece una clave, y siempre busquen en la esquina inferior o superior de la tabla periódica, o a veces está en el centro. Busquen donde diga valencia y el numerito que aparece ahí, y se dan cuenta con el hierro aparece 2 y 3. Voy a presentarles yo más o menos un ejemplo de cómo lo estarían viendo ustedes en su tabla periódica. Vean, a continuación. Si vemos acá, cuando ustedes busquen su tabla periódica, van a ver que aparecen dos números de oxidación, por ejemplo con el hierro, que está aquí en el número 26 de la tabla periódica, y van a encontrar ustedes que tiene dos números de oxidación. Podemos trabajar con el número de oxidación 2 y podemos trabajar con el número de oxidación 3, pero vuelvo a repetir, les daré más adelante la explicación de en qué momento el 2 y en qué momento el 3. Ahorita solo estamos ejercitando crear fórmulas y qué condiciones se necesitan. Se necesita un ion positivo, que es el hierro, en este caso con un número de oxidación 2, y un ion negativo, que en este caso es el sodio, con un número de oxidación negativo, ¿verdad? ¿Por qué el sodio? Porque el sodio nosotros lo encontramos en es el elemento... vamos a ver, acá es el elemento, no, este es el azufre, permítanme, qué pena, no es la S es azufre, qué pena, el azufre, si estamos bien aquí, buscan ustedes en el elemento 16 de la tabla periódica, es el azufre se simboliza con la letra S, debido a que se utiliza un alfabeto griego para nombrar algunos elementos. En este caso, el azufre en latín se escribe sulfuros, entonces por eso se utiliza la S para el símbolo del azufre, no una A sino una S, porque está en latín, es sulfuro. Sí, perdonen, ahí me estaba confundiendo, disculpen. Bueno, entonces aquí tenemos la S, la S de azufre, ¿verdad? Vemos que tiene está en la columna 6A, en la columna 6A, como es par, entonces su número de oxidación más estable es el -2. Vamos a segundo intercambiar, ¿verdad? Van a cambiar de lugar y ahora vamos a colocarlos como subíndice. Este es positivo y este bajará para acá, ahora será positivo, siempre es positivo. Vamos a hacer la prueba. Originalmente aquí había un 2 y aquí un -2. 2 por 2, 4, más por menos da menos, 4 menos 4 nos dará 0. Acá entonces la fórmula que está aquí se llama fórmula molecular, me indica cuántos átomos de hierro hay y cuántos de azufre hay. Tengo 2 de hierro y 2 de azufre, pero la puedo simplificar porque como tienen un índice común, puedo dividir todo entre 2 y la fórmula queda de esta manera. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros si buscamos el azufre en la tabla periódica, pues tiene el número de oxidación 2, 4 y 6, pero sabemos que la masa estable del azufre será -2, ¿sí? Según lo que habíamos visto. Entonces, si no aparece el 2 aquí, quiere decir que su fórmula es empírica. Eso quiere decir que fue simplificada. Es una técnica muy fácil para saber. Entonces, nos vean, el hierro no trabaja con número de oxidación 1. Podemos ver aquí, el hierro no trabaja con número de oxidación 1 o trabaja con 2 y 3. Entonces, cuando tengamos una fórmula y veamos que el hierro no tiene un número de oxidación que aparezca en la tabla periódica, quiere decir que su fórmula fue simplificada, ¿verdad? O sea que originalmente tenía otro valor. ¿Y de qué depende? Depende del anión, o sea, el ion negativo, para saber qué tipo de simplificación existió. Bueno, vamos a crear otra molécula, una fórmula utilizando el cromo y el nitrógeno en este caso, ¿verdad? Vemos que el cromo, este elemento en la tabla periódica, acá lo vemos. El cromo es interesante porque el cromo tiene diferentes números de oxidación, ¿sí? Es lo que estábamos platicando. Tiene 6, 3 y 2, es el elemento 24 de la tabla periódica. Y vemos nosotros que el sodio, el nitrógeno en este caso, el nitrógeno tiene todos estos números de oxidación, mire, tiene -3, 4, 5, 2, pero vamos a trabajar el más estable, y el más estable lo encontramos en la columna 5, el sodio está en el nitrógeno, elemento 7 de la tabla periódica, el nitrógeno lo encontramos en la columna 5A, y nos damos cuenta que su número de oxidación más estable es -3, es fácil, -1, -2, -3, ¿verdad? Entonces, ese es el que trabajará, ¿sí? Vean nuevamente,
Segundo paso, vamos a intercambiar de lugar, este pasa para acá y este pasa para acá, pasarán a ser subíndices, este bajará y este también. Ya sabemos que el ion aquí no puede ir negativo, será positivo. Vamos a comprobar nada más esto. Recuerden que para comprobar esto no se escribe, solo es para comprobar. 3 por 3 me da 9, 3 por menos 3 me da menos 9 y 9 menos 9 me da 0. Tenemos una fórmula molecular que me indica que el cromo tiene 3 átomos, hay 3 átomos de cromo, 3 átomos de azufre. Como hay un 3 y un 3 se puede simplificar y me quedará de esta manera. Nuevamente yo puedo saber que esta es una fórmula empírica. ¿Cómo? Porque vean, el cromo tampoco trabaja con número de oxidación 1 ni el nitrógeno, ¿verdad? En este caso, entonces quiere decir que como los números de oxidación se intercambian, quiere decir que el número que aparezca aquí es el número de oxidación del cromo y el que aparezca aquí en medio de los dos será el número de oxidación del ion negativo o del anión, y como ninguno trabaja con uno, entonces yo allí me puedo dar cuenta que tenemos una fórmula empírica. Empírica se les llama cuando están simplificadas, y molecular cuando indican la cantidad de átomos que la componen. Vamos a ver aquí aleaciones, metal más metal. Un metal más otro metal se convertirá en una aleación. El nombre primario es el de aleación y nombre secundario el de los metales. Dice, no usamos números de oxidación. Acá no es necesario utilizar números de oxidación. Y el orden en que se nombran los metales no influye en el compuesto. Vamos a ver entonces, veamos a continuación qué es lo que sucede cuando nosotros analizamos este tipo de ejercicios, ¿verdad? Muy bien, veamos pues. Aleación de hierro y estaño. Acá hay una nota importante, dice, el orden en el que se nombran de los metales no influye en el compuesto. O sea, yo puedo escribir también aleación de estaño y hierro, ¿sí? O hierro y estaño, no importa si escribo primero el estaño y luego el hierro. Bueno, va a ser de esta manera, el símbolo del estaño y el del hierro. Veamos acá. Aleación de molibdeno y cobre, lo mismo, primero escribimos molibdeno, luego cobre, o al revés, primero cobre y molibdeno. Miren, en este caso, si ustedes se dan cuenta, se mencionó primero hierro y aquí aparece después. Se mencionó después estaño y aquí aparece primero. Aquí se menciona primero molibdeno y aparece después, y aquí se menciona en segunda instancia cobre y es el primero, ¿verdad? Eso es un orden lógico para entenderlo. Aleación de cromo y tecnecio, primero vamos a aparecer el tecnecio y luego el cromo. Vean, cumplió con la misma condición, pero podemos escribirlo al revés, ¿va? Aleación de estaño y hierro, aleación de cobre y molibdeno, y aleación de tecnecio y de cromo. El orden no altera en este caso, y tampoco los números de oxidación. Dado el nombre, escribir la fórmula, podemos tener, por ejemplo, esto, aleación de plomo y estaño. La aleación de plomo y estaño se conoce como peltre. Aquí tenemos, vean, su fórmula. Aleación de cobre y zinc, aquí aparece su fórmula. Acá se mencionó primero el cobre y aparece el cobre y luego el zinc. Acá primero plomo y luego estaño, o sea, ahí está normal, no está cruzado como en el ejemplo anterior, pero eso no influye. Aleación de cobre y estaño, que se me había adelantado, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces pueden ver, el orden no importa, ¿verdad? Lo importante es que tengan los elementos que son. Vamos a ver compuestos binarios, seguimos viendo aquí aleaciones, dada la fórmula, escribe el nombre, dice acá. Vamos a ver, aquí hay un pequeño, vamos a corregir esto. Bien, veamos acá. Aquí aparece la fórmula. Si se dan cuenta, primero aparece en este caso el cobre y luego el manganeso. Entonces esto se llamará aleación de, perdón, el cobalto es el cobre es cuprus, Cu es cobre. Vamos a regresar acá para no confundirnos. Vean acá, cobre. Ahí. El cobre es cuprus, Cu. Está en latín también. ¿Sí? Aquí es cobalto, CO es cobalto, aleación de cobalto y magnesio. Aquí tenemos paladio y plata, aleación de plata y paladio. Argentum, la plata está en latín también, ¿sí? Entonces aparece con el nombre de argentum, por eso plata no se simboliza con PT o PL, sino es AG, porque la plata es argentum. PD es de paladio. Acá tenemos otro. Tenemos lo que es el
la aleación de molibdeno y niobidio, ¿verdad? Está fácil. Entonces cuando sean aleaciones, van a ser dos metales, ¿sí? Y los metales no necesitan el número de oxidación. Aquí simplemente se unen y se le agrega la palabra aleación. Ahora tenemos acá amalgamas. ¿Qué es una amalgama? Una amalgama es un metal más mercurio. Por si no se recuerdan, el mercurio, pues aquí lo tenemos. El mercurio aparece con es el elemento 80 de la tabla periódica, ¿sí? Lo encontramos como más o menos acá. El mercurio lo encontramos en esta parte de acá, el elemento 80. Si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que tiene dos números de oxidación, 1 y 2, pero en este caso el mercurio pues siempre estará trabajando con un número de oxidación 1 negativo, porque se utilizará de esta manera. Entonces aquí dice, perdón, no utilizamos números de oxidación, ¿verdad? Dice aquí la estrategia, no utilizamos números de oxidación, y el orden en el que se nombren los metales no influye en el compuesto. Nuevamente, los metales los encontramos aquí. Miren, todos los que están abajo de esta gradita son los metales. Por si no se recordaban, aquí los estoy marcando. Miren, todos estos son metales, y lo que queda en blanquito se conocen como no metales. Bueno, amalgama de estaño. Entonces ya sabemos que la palabra amalgama quiere decir que el estaño está combinado con el mercurio. Amalgama de hierro quiere decir que el hierro está combinado con el mercurio, Hg es mercurio. Y amalgama de plata quiere decir que la plata también está combinada con el mercurio. Esto es así de sencillo, ¿verdad? Vamos al siguiente, seguimos con las amalgamas. Vean acá, aurus es oro, también están en latín, ¿sí? Estamos utilizando el latín, aurus. Entonces aquí tenemos amalgama de mercurio y oro, amalgama de oro nada más. Aquí tenemos una amalgama de cobre, de cromo, una amalgama de cromo, y aquí una amalgama de manganeso, ¿verdad? Que sería lo que estaríamos trabajando en este momento. También tenemos acá la combinación de un no metal más un metal. Un no metal más un metal se le conoce como sal binaria. Bueno, vamos a ver. Nombre primario, el del no metal, y la terminación uro. Es bien fácil combinarlos. El no metal, ya vimos que son los que están arriba de las graditas, se les agrega la terminación uro. Y el nombre secundario es el del metal. Si usamos números de oxidación, sí, aquí sí usamos números de oxidación. Acá, número de oxidación para los metales, se utiliza el número de oxidación que nos indica la tabla periódica. Y en el caso de los no metales, se utilizan los números de oxidación dependiendo de la columna. De la 7A siempre menos 1, 5A menos 2, 6A perdón menos 2 y 5A menos 3. Veamos acá, selenuro de calcio. Bueno, vamos a buscar el calcio. Vean, aquí aparece el calcio. Podemos ver que está en la columna 2A, aparece, ¿sí? Podemos ver su número de oxidación 2 y lo colocamos entonces, ¿verdad? Porque podemos ver nosotros que aquí vamos a encontrar nosotros su número de oxidación. Lo colocamos para poderlo ubicar de mejor manera, y también vamos a ubicar al selenio que está aquí. Aquí lo tenemos y podemos ver también sus números de oxidación. Vean que aparecen bastantes números de oxidación, pero utilizamos el más estable. Aquí aparece menos 2, 4 y 6. Utilizamos el menos 2, columna par, números pares, y el más estable para un ion negativo es el menos 2 de esta columna. Entonces tenemos el selenio, que es el ion negativo, y el calcio, que es el ion positivo con 2. Este sí solo tiene una número de oxidación. Paso número 2, los vamos a intercambiar. Paso número 3, pasarán a ser subíndices. Paso número 4, vamos a acá recuerden que miren, es negativo. Cuando baja se convierte en positivo. Nunca pueden ser acá negativos, siempre serán positivos. Y vamos a hacer la comprobación, ¿verdad? Originalmente aquí veo un más 2, un menos 2, 2 por 2, 4. 2 por menos 2 menos 4, y más 4 menos 4 me dará 0, ¿sí? Vamos a simplificar acá. Entonces aquí tenemos una fórmula molecular, porque me indica que tengo 2 átomos de calcio y tengo 2 átomos de selenio. Como son 2 y 2 son números que comparten un factor común, que es 2, se puede simplificar y nos quedará de esta manera. Fórmula molecular, fórmula empírica, es la misma. En algunos casos utilizaremos molecular y en algunos otros casos utilizaremos empírica. Veamos acá,
¿Qué pasa cuando combinamos un no metal más un metal? Bueno, entonces vamos a ver el no metal, ya sabemos que será el ion negativo y el metal el ion positivo. Por ejemplo, aquí teluro de plata. Bueno, el uro, el teluro, la plata, aquí está el argento 47, tiene un número de oxidación 1, y el teluro, que lo encontramos acá, tiene un número de oxidación 2 en su columna más estable. Nuevamente vamos a intercambiar de lugar, ¿verdad? Vamos a pasarlos, este negativo pasará a ser positivo. Vamos a comprobar si esto es cierto. Originalmente aquí hay un 1 y había un 1 y originalmente un menos 2. 2 por 1, 2 y 1 por menos 2, más 2 menos 2, 0. Vean acá, no se puede simplificar porque aquí tengo un 1 y aquí tengo un 2, entonces no hay nada en común. Entonces esta es la fórmula del teluro de plata. Teluro de plata. El anión o el ion negativo se le agrega la terminación 1 y el ion negativo siempre estará comprendido por los no metales, mientras que el positivo por los metales. Fósforo de radio, está bien claro, el fósforo es el ion negativo y el radio el ion positivo. Vamos a encontrarlos, aquí tenemos al radio, trabaja con un número de oxidación 2, y tenemos al fósforo que está trabajando con un número de oxidación 3 en su columna más estable. Vemos aquí en la tabla periódica va a tener diferentes números de oxidación. Recuerden que en la tabla por lo general dice valencia. Aquí tenemos 3, vamos a cambiar, ¿verdad? Intercambiar los números de oxidación. Este pasará aquí abajito y este pasará acá. Y vean, acá pasamos a sus índices. Este es negativo, se cambiará a positivo. Vamos, originalmente aquí había un 2, ¿verdad? Aquí había un 3, más por más da más, 3 por 2, 6, 2 por menos 3, menos 6, más 6, menos 6, 0, ¿verdad? Comprobamos que esto es cierto. Esta es una fórmula molecular y ahí va a quedar porque no hay nada en común entre el 3 y el 2 para simplificar más esa expresión. Muy bien. Existen diferentes formas de nombrar a los elementos, ¿verdad? En este caso, este sistema, cuando estamos nosotros nombrando un no metal más un metal, pues los podemos nombrar en diferentes sistemas. En este caso, aplica el sistema clásico. El sistema clásico es bien interesante. Dice, nombre primario, como lo indica cada tipo de compuesto. Nomenclatura del secundario, dice, nombre del metal más la terminación oso, se utiliza el número de oxidación menor, e ico se utiliza el número de oxidación mayor. Para eso vamos a citar al cobre, ¿verdad? Cuprus, cobre. El cobre, que es el elemento 29 de la tabla periódica, tendrá una característica bien interesante. Y este elemento que nosotros lo encontramos es el número 29 de la tabla periódica, tiene dos números de oxidación, 1 y 2. Se utiliza, por ejemplo, el número de oxidación 1 y lo estamos combinando, como estamos combinando por ejemplo, un metal que tiene la terminación uro con un no metal que tiene la terminación uro con el cobre. Si utiliza el número de oxidación 1, será un fluoruro cuproso, porque está trabajando con su número de oxidación más chiquito. Y si trabaja con el número de oxidación más grande, que es el 2, entonces sería por ejemplo, fluoruro cúprico, tendría la terminación ico, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los elementos que tienen más de un número de oxidación, como el molibdeno, busquen el molibdeno en su tabla periódica, por favor, es el elemento 42. Ahí nos vamos a dar cuenta que tiene un montón de números de oxidación. Cuando hablamos de el número menor y mayor, realmente no estamos hablando del más pequeño y el más grande que aparece en la tabla periódica, sino que aquí hablamos de los dos más pequeños. Por ejemplo, será molibdenoso con número de oxidación 2 y será molibdénico con número de oxidación 3. O sea, estamos hablando de las dos valencias más pequeñas que aparecen en la tabla periódica. Vuelvo a repetir, si utilizamos la 2 será molibdenoso, si utilizamos la 3 será molibdénico. ¿Y qué pasa con los números de oxidación 4, 5 y 6? Ellos crearán anhídridos, entonces por el momento no los vamos a trabajar. Más adelante sí los vamos a trabajar. Entonces aquí vuelvo a repetir, 2, terminación oso, y 3, terminación ico, las dos más pequeñas nada más. Las otras pues nos van a servir para crear otro tipo de moléculas, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este ejemplito que tenemos a continuación.
Imaginemos que en este caso queremos nosotros ahorita escribir cuál sería la fórmula del nitruro ferroso. Nitruro, uro, terminación uro, entonces él será el ion negativo, o sea, el no metal. Ferroso, terminación oso, quiere decir que estoy trabajando con el hierro con su número de oxidación más pequeño, ¿verdad? Entonces el hierro está trabajando con su número de oxidación más pequeño porque tiene terminación oso, y el nitrógeno pues es un no metal, por eso tiene la terminación uro, ¿verdad? Entonces hierro, aquí ferroso, vean acá dice, como tenemos la terminación oso, usamos el número de oxidación menor, en este caso es 2, ya lo logramos ver acá, y el nitrógeno, pues lógicamente el nitrógeno está en la columna número 5A, es impar, trabajará con su número de oxidación más estable, que en este caso es el menos 3, y se encuentra en la columna 5A con un número de oxidación de menos 3. Vamos a ver entonces, aquí quedaría la forma, las moléculas ionizadas. Cuando digo ionizado quiere decir que tiene acá su carga positiva y su carga negativa. Las vamos a cambiar de lugar, así como estuvimos viendo, ¿verdad? Este pasa para acá, este pasa para acá. Que no se nos olvide que cuando cambian en este subíndice, pues este pasará a ser positivo, ¿sí? Este es positivo, y pues ya sabemos, va a comprobar y nos va a quedar como lo vimos al inicio, pero ahorita ya no es necesario porque eso pues ya lo repasamos. Entonces vean qué va a suceder acá. Aquí está su fórmula será esta, la fórmula del nitruro ferroso, se llamará nitruro ferroso, terminación uro, el no metal, y pues la terminación ico u oso dependiendo del número de oxidación con el que trabaja el hierro. Recordemos que este 3 que está aquí me indica el número de oxidación del nitrógeno, y este 2 que está aquí me indica el número de oxidación con el que está trabajando el hierro. Que no se nos olvide, es un tema muy importante, ¿verdad? Por eso es que, vean, este viene para acá, pero si yo lo regreso, originalmente estaba acá, este que estaba acá, y lo mismo pasa con el menos 3, ¿verdad? El 3 al regresar estaría aquí, ¿sí? Entonces solo es para que quede claro esto, estos 3 es el número de oxidación del nitrógeno, este 2 es el número de oxidación del hierro, pero me indica que voy a trabajar 3 átomos de hierro y 2 átomos de nitrógeno, que eso es diferente. El número de oxidación es la carga que permite hacer el enlace, ¿de acuerdo? El enlace iónico en este caso, y pues los subíndices nos indican a nosotros la cantidad de átomos que están presentes en la molécula. Cuando uno o dos átomos se transforman en una molécula. Esta es una molécula de nitruro ferroso. El sistema estequiométrico, dice, se nombra cada uno de los átomos presentes en la molécula. Se les coloca el prefijo dependiendo del número que tenga. Por ejemplo, si tiene un 1 será mono, si tiene 2 di, si tiene 3 tri, 4 tetra, 5 penta y 6 hexa. Este es el sistema estequiométrico. Por ejemplo, vean acá dice, vamos a encontrar la fórmula del difosfato de tricromo. Rápido, difosfuro quiere decir que el fósforo tiene 2 átomos, y tricromo, 3 átomos de cromo, tricromo, 3 de cromo, difosfuro, 2 de fósforo. El nombre indica que tenemos 2 átomos de fósforo, P es el símbolo del fósforo, y 3 átomos de cromo, Cr, en la molécula, por lo que trabajaremos los subíndices de cada elemento, ¿verdad? En estos aquí, vean, aquí está, ven, ahí está, este sería el difosfuro de tricromo, difosfuro, 2 átomos de fósforo, de tricromo, 3 de cromo. Vuelvo a repetir, este se llama sistema estequiométrico. El sistema estequiométrico utiliza las palabras mono, di, tri, tetra, penta y hexa para nombrar a la molécula. El sistema Stock es un nombre primario, como lo indica en cada tipo del compuesto, y el nombre secundario es el del metal acompañado de su número de oxidación y en números romanos dentro de paréntesis. Es bastante sencillo. Cloruro de níquel, vean, ya sabemos que nuestro ion negativo es el no metal, por eso tiene la terminación uro. Siempre los no metales, cuando actúan como iones, se les agregará la terminación uro. El de níquel 2, aquí es muy claro el mensaje, es bastante claro el mensaje, porque me está indicando que el níquel está trabajando con un número de oxidación 2, ¿sí? Ahí está, tiene números de oxidación 2 y 3, como lo podemos ver acá, pero el nombre indica que estamos trabajando 2 porque aparecen números romanos, ¿verdad? El cloro, que es el elemento 17 de la tabla periódica, se encuentra en la columna
7A, que es impar, y tiene un número de oxidación más estable que sería -1. Entonces aquí me queda de esta manera. Este pasará aquí, ya sabemos, y este menos baja acá. Hacemos que es un -1, pero cuando lo colocamos ahí simplemente cambiará, ¿verdad? Y será positivo. Y eso lo platicamos nosotros y esta será su fórmula. Este sería un cloruro de níquel 2. Quiere decir que el níquel está trabajando con un número de oxidación 2. Vuelvo a repetir esto, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo me indicaba átomos de cloro, átomos de níquel, pero originalmente cuando regresa a su lugar y sube me indica el número de oxidación con el que trabaja el níquel. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con la otra molécula. Me indica que el cloro es un ion negativo con un valor de 1 nada más. Bueno, uno de los tres sistemas, el siguiente compuesto. Vean, aquí tenemos el nitrógeno, vamos a ver, y el cromo. Cromo trabaja con número de oxidación 2, 3 y 6. Está interesante. Y el nitrógeno, en este caso, trabaja con un número de oxidación 3, ¿verdad? Lo buscamos en la tabla periódica. Su estabilidad está en la columna 5A, será -3, como un ion con -3. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Sistema clásico se llamará nitruro crómico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en este caso, el cromo de sus dos valencias o sus dos números de oxidación más pequeñitos, 2 y 3, está trabajando con 3. Al estar trabajando con 3, ¿cómo sé que está trabajando con 3? Porque cuando yo veo aquí hay un 1 y aquí hay un 1, porque no está simplificado, quiere decir que aquí tengo una fórmula empírica. Recordemos eso, lo expliqué anteriormente. Si yo veo que acá hay un 1, busco al cromo y yo veo que el cromo trabaja con 2, 3 y 6, entonces yo digo, esta fórmula ya está simplificada. El nitrógeno, cuando yo lo analizo, me doy cuenta que trabaja con un número de oxidación que es -3, entonces ahí está claro, ¿verdad? Se simplificaron los 3 y los 3, ¿sí? Este se llamará en el sistema clásico nitruro crómico. ¿Por qué ICO? Porque de las dos valencias más chiquitas está tomando la más grande, que es 3. Entonces se llama nitruro crómico, ¿sí? Y se está utilizando el número de oxidación mayor, entonces usamos el sufijo ICO, que es lo que nosotros vimos. Sistema estequiométrico mononitruro de cromo. Mononitruro porque tenemos un átomo de cromo 1, mononitruro de cromo. Tenemos un átomo de cromo y uno de nitrógeno. Sistema stock nitruro de cromo 3. Indicamos claramente el número que aparece acá es el del ion positivo. En este caso el ion positivo es el cromo, porque es el metal. Entonces tenemos que dejar dentro de paréntesis, con números romanos, el número de oxidación con el que está trabajando el metal. Veamos, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos aquí al oro. El oro que trabaja con número de oxidación 3 y 1. Vean aquí y al telurio, que lo encontramos nosotros en la columna 6A. Su número de oxidación más estable es el -2. Busquen por favor en la tabla periódica. Ya les expliqué cómo ver qué número de oxidación es el más estable. En este caso será el -2 y vean, cuánto sube va a ser un -2, y acá quiere decir entonces que este está trabajando con 1. Si aquí no hubo simplificación. Vean, oro positivo, telurio -2. En el sistema clásico vamos a ver en este caso el oro, con qué número de oxidación está trabajando de las dos que tiene, que es 1, que es la menor, terminación oso, 3 es la mayor, terminación ico. En este caso, como está trabajando con 1, como vimos, será un teluro auroso, ¿sí? Porque se está usando el número de oxidación menor, entonces le agregamos el sufijo oso. Sistema estequiométrico, vemos la cantidad de átomos que me indica. Veo que tengo un monoteluro, porque solo hay uno, monoteluro de dioro o diáurico, pudo haber sido también, ¿verdad? Dioro está bien dicho. Algunos, si lo quieren escribir en latín, podría ser monoteluro diáurico también, ¿verdad? O de dioro. Tenemos 2 átomos de oro y uno de teluro. Y acá vamos a escribir, ¿verdad? El sistema stock teluro de oro 1, porque el oro está trabajando con un número de oxidación 1. Bueno,
Tenemos también lo que son los compuestos binarios, un no metal más un no metal. Esto es súper sencillo, usamos la electronegatividad de Pauling según la tabla periódica. Nombre primario del metal más electronegativo más la terminación uro. Nuevamente seguimos con el uro y nombre secundario el del otro metal. Fíjense que esto está interesante. La tabla de electronegatividad de Pauling la encontramos en la parte de atrás de la tabla periódica. Van a buscar ahí en su clave y aparece un lugar donde dice electronegatividad. Sucede que el elemento menos electronegativo lo tenemos acá, que sería el francio, que tiene una electronegatividad de 0.7, búsquenlo en la tabla periódica por favor, y el más electronegativo lo encontramos aquí, que sería el, en este caso sería el flúor con una electronegatividad de, si me es de 4, sí, 4 efectivamente. La electronegatividad, los elementos son más electronegativos mientras más van a la izquierda y más electronegativos mientras más van hacia arriba. Por eso el menos electronegativo es aquí el francio, y el menos electronegativo es el francio y el más electronegativo es el flúor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver acá. Nombra los siguientes compuestos buscando la electronegatividad para cada elemento. Bueno, como son entre no metales, entonces por ejemplo buscamos la electronegatividad del azufre en este caso, y el azufre tiene una electronegatividad, buscamos en la tabla periódica y nos damos cuenta que es de 2.5. El selenio, buscamos al selenio y vemos qué electronegatividad tiene. Vemos que el selenio tiene una electronegatividad de 2.4. Entonces recordemos la regla, dice que nombre del primario, el del metal más electronegativo más la terminación uro. Entonces el más electronegativo en este caso es el azufre, por eso se menciona primero, ¿sí? Al azufre 2.5, sulfuro de selenio. Acá vean, el francio tiene 4 y el bromo tiene, este es el fluoruro, perdón, el fluoruro tiene una electronegatividad de 4, el fluoruro tiene una electronegatividad de 4 y el bromo tiene una electronegatividad de 2.5. Vamos a mencionar primero al más electronegativo, así como ven acá, el más electronegativo fue, se menciona primero al menos electronegativo, sulfuro de selenio. Ah, no, el más electronegativo, sí. Es el que se menciona primero, sulfuro, el más electronegativo, fluoruro, el más electronegativo, vean acá, y nos vamos a ver acá, tenemos fluoruro de bromo, acá el más electronegativo es el cloro, ¿sí? Por eso se menciona primero. Mencionamos primero a los más electronegativos, siempre, ¿sí? Se menciona primero el más electronegativo, buscamos en la tabla de electronegatividades y nos damos cuenta, en este caso, que el telurio tiene una electronegatividad de 2.5 y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Se menciona primero al más electronegativo, cloruro de telurio en este caso. No metal más no metal, veamos que nos indica. Y nos damos cuenta, dice no metal, encuentra la fórmula para los compuestos. En este caso solo se colocan los símbolos, vean acá, de los elementos con sus respectivos números de oxidación intercambiados. Por ejemplo, selenuro, el más electronegativo es el selenio, es el que va después en la fórmula, y de fósforo, el menos electronegativo es el que va primero. Cloruro de azufre, cloruro, el cloro es el más electronegativo, va después de azufre, el menos electronegativo es el azufre. Si nos damos cuenta nosotros, el selenio, selenuro dice ahí, ¿verdad? El selenio se encuentra en la columna 7A, por su número de oxidación más estable será el valor menos 2, ¿sí? Y es el que está aquí, porque aquí hay un menos 2. Y el fósforo, cuando nosotros lo buscamos, se encuentra en el número de oxidación 3, ¿verdad? En la columna 5A, y su número más estable es el 3. En este caso será positivo porque es el menos electronegativo. Entonces aquí queda su fórmula, ¿verdad? Cloruro de azufre, el cloro, busquemos el cloro en la tabla periódica nuevamente y analizaremos cómo se comporta, ¿verdad? Vemos que el cloro tiene un número de oxidación, es el número 17, su número de oxidación es menos 1, ¿verdad? Entonces aquí, por eso vean, aparece este que está aquí. Vamos a verlo de esta manera, para que no nos compliquemos. Este 3
originalmente estaba aquí y este es el -2, ¿verdad? Lo mismo acá, este 2 estaba aquí y aquí hay un 1, entonces quiere decir que este es un negativo. Bueno, solo es para comprobar, ¿verdad? Entonces siempre van a aparecer aquí. Recuerden que aquí ya está la fórmula con sus índices, por eso empezamos analizando esto en la presentación, cómo se comportaban y al cambiar de lugar cómo cambiaban, ¿verdad? Muy bien. Entonces así encontramos la fórmula del selenuro de fósforo y el cloruro de azufre. Muy bien, continuando con nuestra clase, pues tendremos también el siguiente contenido. Vamos a hablar en este caso, en este video 2, iniciaremos con los hidruros. Bueno, ¿y qué es un hidruro? Pues el hidruro dice que son compuestos binarios, ¿sí? Hidrógeno más metales, en este caso tendríamos los metales, por lo general trabajarían con valencia 1, 2 y 3, ¿verdad? Y el hidrógeno estaría trabajando con valencia -1 siempre. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. El nombre primario será el del hidruro y el nombre secundario el nombre del metal más la terminación. Ya sabemos en este caso la más pequeña oso y la mayor ico, si esto se sucediera, si tuviera más de 2 valencias, ¿verdad? Puede nombrarse en los 3 sistemas. Bueno, vamos a analizar a continuación qué más sucede. El hidruro, pues entonces, por ejemplo, tenemos aquí el cromo y el hidrógeno. Podemos ver que está trabajando el hidrógeno con -1, ya sabemos que este pasará con este índice y el cromo pasará acá con este índice. Entonces aquí tendríamos su fórmula molecular, ¿verdad? Es importante que tengamos presente que en el subíndice que aparece con el hidrógeno es el número de oxidación con el que trabaja el cromo. Entonces el cromo está trabajando aquí con un número de oxidación de 2, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta, sabemos que el cromo tiene 2 valencias. Vamos a hacer el análisis de esa situación. Veamos acá el cromo, por ejemplo, podemos ver nosotros que trabaja con valencia 2 y con valencia 3. Si hubiera trabajado bueno, en este caso está trabajando con valencia 2, es un hidruro cromoso. Si hubiera trabajado con valencia 3, hubiera sido un hidruro crómico, ¿de acuerdo? O sea, en este caso la valencia mayor será la valencia menor y mayor de las 2 más pequeñas, por decirlo así. Entonces solo estaríamos tomando 2 y 3 nada más para el análisis de esta situación. Entonces este sería un hidruro cromoso. También pues en los hidruros podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tendríamos el molibdeno. También vamos a analizar cómo se comporta el molibdeno, qué valencias tiene el molibdeno, y nos damos cuenta que el molibdeno tiene valencia 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces si trabajamos valencia 2 será un hidruro molibdenoso, y si trabajamos valencia 3 será un hidruro molibdénico. Pues en este caso los números de oxidación 4, 5 y 6 no se tomarán en cuenta para este tipo de nomenclatura, ¿sí? Entonces vean, existe para los 3 sistemas. En este estado ya habíamos visto que era la valencia menor 2, que será el hidruro molibdenoso. En el sistema claso hidruro molibdenoso. En el sistema estequiométrico, ¿verdad? Sería un dihidruro, porque indicamos el prefijo di al átomo de hidrógeno de hidruro de molibdeno. Y en el sistema Stock sería un hidruro de molibdeno 2, indicando con números romanos la valencia con la que está trabajando el molibdeno, ¿verdad? Entonces aquí pues esto es interesante, 2 átomos de hidrógeno y 1 de molibdeno es lo que nos indica la fórmula molecular. Veamos el siguiente, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, hidruros. Tendríamos 3 elementos en este caso. Vamos a ver cómo se comportan estos 3 elementos, con qué valencias trabajan. Y nos damos cuenta que las valencias con las que están trabajando son estas. Veamos pues. Vamos a ver. Vamos a colocar esto un momentito acá. El oro pues está, vean acá, su índice 3. Está trabajando con su valencia mayor, o sea que será áurico. Un hidruro áurico, ¿sí? Porque está trabajando con su valencia 3. El hierro, veamos, está trabajando con su valencia
más pequeñita, será un hidruro ferroso. El cobre podemos ver que aquí hay un índice 1, ¿verdad? O sea, esto indica que aquí hay un 1. Recuerden que cuando nos escriben es porque hay un 1, así como aquí hay un 1, es el 1 del hidruro, el 1 del hidrógeno y el 1 del hidrógeno. Entonces aquí estaríamos hablando nosotros, vean, el cobre está trabajando con valencia 1, entonces es un hidruro cuproso, ¿sí? Entonces en el sistema clásico tendríamos un hidruro áurico, un hidruro ferroso y un hidruro cuproso, ¿sí? Bueno, en el caso del sistema estequiométrico tendríamos un trihidruro, haciendo referencia a los 3 átomos de hidrógeno que están presentes en la molécula del hidruro áurico. Entonces tenemos un trihidruro de oro, tendríamos un dihidruro de hierro y un monohidruro de cobre en este caso, ¿verdad? En el sistema Stock será solo un hidruro de oro 3, haciendo referencia a la valencia con la que trabaja el oro, hidruro de hierro 2, haciendo referencia a la valencia con la que está, o el número de oxidación con el que está trabajando el hierro, hidruro de cobre, haciendo referencia al número de oxidación con el que está trabajando también, en este caso el cobre, el hierro y el oro respectivamente, ¿verdad? Bien. El hidrógeno más la columna 5A. Bueno, eso los vamos a estudiar más adelante cuando estemos viendo química orgánica, pero solo estamos haciendo la referencia en este momento de que pues el carbono hará cadenas de carbono, ¿verdad? Y pues a eso los vamos a ver, bueno, haremos una mención un momentito también de cómo son este tipo de compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver nosotros lo siguiente, ¿verdad? Compuestos muy antiguos, por lo que guardan su nombre original, por ejemplo el nitrógeno, el hidrógeno con el nitrógeno forma amoníaco, el hidrógeno con el fósforo fosfina, el hidrógeno con el arsénico forma arsina, el hidrógeno con el antimonio estibina y el hidrógeno con el bismuto bismutina, ¿sí? Entonces aquí estaríamos analizando esta situación. Estamos hablando con cómo se comportan el hidrógeno con elementos de la columna 5A, ¿sí? Los elementos del hidrógeno con la columna 6A y 7A, dice acá, se trabajan como un no metal más un metal, como así. Nombre primario, el del no metal más la terminación uro. Y nombre secundario, de hidrógeno. O sea que en este caso podríamos ver que se cumple la ley de la electronegatividad, ¿verdad? O sea, en este caso estaríamos viendo que los no metales son más electronegativos que el hidrógeno, por lo tanto estarían teniendo la terminación uro, ¿verdad? Y se pueden nombrar en los 3 sistemas. Entonces podemos ver nosotros aquí, ¿verdad? Por ejemplo, selenuro de hidrógeno. Aquí el selenio está trabajando con su valencia más estable, que es la -2, ¿verdad? Entonces ya sabemos que este va a pasar acá y este va a pasar acá, eso ya lo sabemos. Aquí esta sería su fórmula molecular y este sería un selenuro de hidrógeno. Es bien interesante la clave, ¿verdad? Porque en este caso, a diferencia de los compuestos anteriores, donde el hidrógeno era el anión, que es lo que habíamos visto nosotros, vean, aquí tanto en la columna 5A, el hidrógeno trabaja con valencia -1. En este caso también está trabajando el hidrógeno con valencia -1. Casi en todos estos está trabajando el hidrógeno con valencia -1, ¿sí? En los compuestos que vamos a ver, que estamos viendo ahorita, que es la columna 6A y 7A, pues el hidrógeno deja de trabajar con la valencia -1 y trabaja con valencia +1. Entonces es el catión, es el que está del lado izquierdo. Y los aniones son los que están del lado derecho, que estarían trabajando con las valencias negativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver nosotros el hidrógeno siempre con 1, ¿verdad? Como habíamos visto. Y tendríamos acá la siguiente situación. Por ejemplo, en estos ejemplos, vean acá el cloro con valencia -1 y el hidrógeno con valencia 1, pues su fórmula molecular, esta será la fórmula molecular del cloruro de hidrógeno, la que tenemos acá, cloruro de hidrógeno. Acá también tenemos lo siguiente, ¿sí?
Acá, por ejemplo, estamos viendo, nosotros tenemos el azufre, ¿sí? El azufre está trabajando con valencia -2, el hidrógeno con 1, será un sulfuro de hidrógeno, sistema estequiométrico, monosulfuro de hidrógeno, ¿sí? Monosulfuro de dihidrógeno, indicando la referencia de cómo está quedando la relación de las moléculas con respecto a los átomos. Dependiendo de los átomos, cuántas unidades de átomos hay 2 de hidrógeno, por eso es un dihidrógeno, y un monosulfuro porque solo hay una de azufre. En el sistema de Stock sería sulfuro de hidrógeno 1, haciendo referencia a la valencia con la que está trabajando el hidrógeno. Muy bien. Aquí es importante, el número de oxidación del hidrógeno es 1, por lo que se coloca entre paréntesis en números romanos. Bueno, vamos aquí, el hidrógeno más la columna 6A y la 7A, veamos acá, tendríamos el telurio con valencia 2, el yodo con valencia 1 y el bromo con valencia 1, sería un teluro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Acá en el sistema estequiométrico sería un monoteluro de dihidrógeno, aquí sería un monoyoduro de hidrógeno, acá sería un monobromuro de hidrógeno, aquí tendríamos un teluro de hidrógeno 1, yoduro de hidrógeno 1 y bromuro de hidrógeno 1 respectivamente en los sistemas. Vamos a analizar también otros compuestos interesantes que son los hidrácidos, ¿sí? Que son compuestos del hidrógeno con la columna 6A y la columna 7A en estado acuoso. En este caso, cuando estamos hablando de esto, nos indica que lo que cambia, la fórmula no cambia, lo que cambia es el estado. ¿A qué nos referimos con esa situación? Entonces, como estábamos analizando, ¿a qué nos referimos con esta situación? Por ejemplo, el compuesto de hidrógeno trabajará con la columna 5A y la 7A en estado acuoso. Quiere decir que en este caso, pues los elementos ya no serán sólidos, sino que son líquidos. Por eso estamos mencionando que estarán trabajando en estado acuoso. Entonces, nombre primario ácido, sí, aunque son, por eso se llama hidrácidos, nombre primario ácido, nombre secundario del metal más determinación hídrico, ¿verdad? Vamos a ver. Los hidrácidos, entonces, por ejemplo, acá tendríamos, vean acá, nos damos cuenta, aparece entre paréntesis la palabra acuoso, entonces este será un ácido selenídrico, le agregamos el prefijo ácido y terminamos con la terminación hídrico, ácido selenídrico, ácido telhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfídrico y ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces son de las situaciones que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Y hay una clave bastante interesante, que es aparecer el hidrógeno siempre aparecerá primero, y terminaremos con la palabra con las iniciales AC dentro de paréntesis, que me indican el estado de la molécula. Muy bien. Óxidos, bueno, aquí nos vamos a tener un poquito más. Los óxidos sí requieren un poquito más de análisis. Es la combinación del oxígeno. El oxígeno siempre trabajará como un anión. Quiere decir que el oxígeno siempre estará trabajando con la valencia -2, ¿de acuerdo? El oxígeno siempre estará trabajando con la valencia -2. Y los metales, pues con algunas valencias, aquí por ejemplo dice 1, 2 y 3. Ahí vamos a analizarlas específicamente. ¿A qué nos referimos con esta situación, verdad? Bueno, entonces, oso se utiliza el número menor e ico se utiliza el número mayor. Recordemos nuevamente esta situación, ¿verdad? Menor y mayor si estamos hablando de las dos más pequeñas, ¿de acuerdo? De las dos más pequeñas. Óxidos. Óxido ródico. Bueno, entonces vamos a analizar por qué y cómo es que queda el óxido ródico de esta manera.
Si nosotros analizamos las valencias con las que está trabajando, podemos ver que el oxígeno trabaja con -2. Y en este caso el rodio está trabajando con la valencia de las dos más pequeñas con la valencia 3, ¿verdad? O sea, 2 estaría trabajando un óxido rodioso, si fuera el sistema clásico. Si es con la valencia 3, es un óxido ródico. Y pues ahora podríamos analizar una situación más. ¿Qué pasaría si trabaja con la valencia 4? Estaría formando un anhídrido, pero eso los vamos a ver más adelante. Entonces, con las primeras dos valencias formará óxidos, óxido rodioso, óxido ródico, y con este sería un anhídrido, pero esa es harina de otro costal, lo vamos a ver en un momentito, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, lo importante es saber las dos más pequeñas, terminación oso, óxido rodioso, la mayor óxido ródico. Como estamos trabajando con la valencia 3, entonces estamos hablando de un óxido ródico. Esto sabemos que estos números de oxidación nos indican cuántas moléculas se van a tener, ¿verdad? 3 de oxígeno y 2 de rodio. Entonces aquí tendríamos su fórmula molecular indicándonos esta fórmula molecular sería la fórmula molecular del óxido ródico en este caso. Pues se pueden nombrar también en los tres sistemas, ¿verdad? Pues también podríamos llamarlo como un trióxido de rodio, trióxido de dirodio, que sería otra manera de nombrarlo, trióxido de dirodio o óxido de rodio 3 en el sistema Stock. O sea, podemos nombrarlo en los tres sistemas. Vamos a ver el siguiente. Óxido de estroncio. ¿Por qué? Vamos a ver el estroncio con qué valencia está trabajando en este caso. Si nosotros vemos, el estroncio está trabajando tiene una única valencia, es el elemento 38 de la tabla periódica, él solo tiene una valencia. Entonces cuando esto, o un número de oxidación único, que sería en este caso 2, como solo tiene 2, no hay ningún problema. No utilizaré ni la terminación oso ni ico, aunque cuando es una única valencia se puede utilizar la terminación ico, o simplemente dejarlo con su nombre normal, ¿verdad? En este caso estroncio. Entonces será un óxido de estroncio. Acá ya sabemos, ¿verdad? Lo correcto es esto, la fórmula molecular quedaría SR2O2, la fórmula molecular, pero como tenemos los mismos índices se puede simplificar y su fórmula empírica es SR2O2. Entonces es importante que lo tengan presente, porque aquí hay una clave muy importante, y esa clave nos indica que el estroncio, pero siempre, en el oxígeno siempre trabajará con siempre estará trabajando con un número de oxidación -2. ¿Sí? O sea, es una molécula, un ion negativo con una carga de 2 negativos, ¿verdad? Entonces siempre va a ser así, o sea, nunca va a cambiar. Entonces esto ya nos da una pauta de indicar que aquí realmente estamos trabajando una fórmula empírica, porque ya sabemos nosotros que aquí tendría que haber quedado un dosito y un dosito, entonces así como aparece en esta parte de acá. Si nosotros no vemos esos dos números 2, es porque en este caso esta es una fórmula empírica, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que está simplificada. Entonces esto es importante que lo tengamos nosotros presentes en algún momento. Entonces esto en el sistema clásico será un óxido de estroncio, en un sistema estequiométrico será un monóxido de estroncio, y en el sistema Stock será un óxido de estroncio, y dentro de paréntesis 2, porque tendríamos que indicar nosotros la valencia con la que está trabajando el estroncio, o el número de oxidación con el que trabaja el estroncio. Y aunque nosotros vemos que aquí está simplificado, aunque nosotros vemos que aquí está simplificado, ¿sí? O sea, ¿cómo sabemos que está simplificado? Porque no aparece el dosito. Entonces por eso nosotros en el sistema, en este caso Stock, en el Stock tendríamos que escribir óxido de estroncio y dentro de paréntesis el número 2, porque tenemos que indicar la valencia real con la que trabaja el estroncio. Acá, por ejemplo, tendríamos otro tipo de... Aquí está, vean, aquí podemos ver nosotros. Vean acá, el hierro está trabajando con una valencia de 2. Vemos nosotros, ya sabemos que... vamos a ver por qué quedan de esta manera. Entonces vemos nosotros, vamos a analizarlos detenidamente. Entonces aquí no vamos a correr con esto. Veamos el francio, pues tiene una valencia única. Quiero que vean esto primero.
Esta es una fórmula molecular porque aparece el 2 en medio. Esta es una fórmula empírica porque el 2 no aparece en medio, quiere decir que ha sido simplificada. Esta también es fórmula empírica porque no aparece el 2 en medio, quiere decir que está simplificada. Esta es fórmula molecular y esta es fórmula molecular. Entonces son dos conceptos muy importantes que tenemos que tener presentes. Identificar cuándo es una fórmula empírica y cuándo es una fórmula molecular. Vuelvo a repetir, son empíricas cuando están simplificadas. ¿Y cómo sé que están simplificadas? Porque los óxidos, escuchen bien, estamos hablando de los óxidos, siempre tienen que tener un 2 en medio de los dos átomos. Por ejemplo, en medio del átomo de francio y oxígeno un 2, en medio del átomo de bario y oxígeno un 2. Entonces, como no aparece el 2, quiere decir que esta expresión ha sido simplificada, ¿sí? Bueno, esa es una situación. Otra situación importante es ver la valencia. Entonces, 2, el francio, quiere decir que el francio está trabajando con un número de oxidación de 1, ¿sí? Número de oxidación de 1, entonces será un óxido de francio, no cambiará su nombre porque es una única valencia. El bario estaba trabajando con valencia 2 porque hacemos que esta fórmula está simplificada, quiere decir que en realidad aquí es un Ba2 o 2, o sea, vean, el bario está trabajando con valencia 2, entonces es un óxido de bario también porque solo es una única valencia. El hierro aquí, como está nuevamente, no aparece el 2 en medio, quiere decir que es una fórmula empírica, ha sido simplificada. Entonces el hierro puede trabajar con valencia 2 o 3, entonces quiere decir que en este caso trabajó con valencia 2, porque había un 2 aquí y un 2 acá, ¿de acuerdo? Un 2 y un 2, entonces se simplificaron. Y por esa razón, pues queda de esta manera. Entonces, el óxido de hierro, este será un óxido ferroso, ¿de acuerdo? Óxido ferroso. ¿Por qué? Porque el hierro está trabajando con su valencia más chiquita, que es 2. Nuevamente, por si persiste la duda, vuelvo a explicar cómo sé que es 2, porque la clave es que siempre tiene que haber un 2 en medio. Si no aparece el 2 en medio, quiere decir que esta fórmula es empírica, quiere decir que ha sido simplificada. Para saber la fórmula simplificada, multiplico por 2. Al multiplicar por 2, me va a quedar un 2 aquí y un 2 acá. Entonces ya sé que el hierro está trabajando con valencia 2. Y el 2 es la valencia más chiquita, por eso es un óxido ferroso. Veamos al níquel. El níquel está trabajando, vean acá, este 2 es el del oxígeno y este es el 3 el número de oxidación del níquel. Recuerden que se cruzan, ¿verdad? Este 2 es el del oxígeno y este 3 es el del níquel. Así como aquí, en este caso, el níquel está trabajando con su valencia más grande, que es 3, o sea que será un óxido niquélico, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación. Quizá para poder entenderlo mejor, pues vamos a hacer una situación más, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan ver esto. Y la plata, nos damos cuenta, la plata no la anoté, pero la plata en este caso está trabajando con una valencia de 1, ¿sí? Entonces será... la plata, una valencia 1 es su única valencia, entonces óxido de plata. Bueno, pero vamos a hacer alguna explicación acá en este momento, ¿sí? Y pues vamos a copiar esto para que ustedes vean una situación importante. Por ejemplo, si nosotros analizamos aquí, esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, fórmula, esta es la fórmula que aparece, ¿sí? Esta fórmula que nosotros estamos analizando acá, ya sabemos que estas fórmulas se conocerán como fórmulas moleculares cuando aparece el 2. Moleculares. Cuando aparece el 2. Entonces esta ya es molecular. Esta no es molecular. Entonces vamos a repetir qué es lo que sucede. Yo sé que estos siempre son dudas que aparecen. Como no aparece el 2, quiere decir que en realidad aquí hay un 2ito, ¿verdad? O sea, es como que si aquí hubiera un 2 y aquí hubiera un 2, solo que fue simplificado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros asumimos, ¿verdad?, que el bario, el oxígeno, nos vamos a recordar de que estos números de acá, estos subíndices, o sea, esto que me indica que hay 2 moléculas de oxígeno y 2 de bario, nacen de el número de oxidación de los átomos. En este caso, el número de oxidación del bario será 2,
y el oxígeno siempre trabajará con -2. Lo mismo sucederá con el hierro acá. Si me doy cuenta del hierro, ¿sí? Nuevamente no aparece el 2, entonces yo tendría que colocar aquí este 2 y este 2, ¿sí? Para saber que esa es su fórmula molecular. Esto me da a mí la idea de que el hierro, ¿verdad?, tendría que estar trabajando con un número de oxidación de 2 y el oxígeno con -2. Recuerden que siempre el del lado derecho, el lado derecho siempre será negativo, ¿verdad? La carga del átomo del lado derecho es negativo y del lado izquierdo es positivo. Entonces este es 2 y este es -2. Entonces aquí me indica, así es como yo sé que el bario trabaja con 2 y el hierro trabaja con 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí yo puedo ver también en este caso el níquel. Acá esta es una fórmula, ya no hay que multiplicar por 2 porque el 2 ya aparece, quiere decir que esta fórmula es molecular, no es empírica. En este caso estas dos eran empíricas porque estaba simplificado, o sea, no aparecen los dositos aquí en medio, ¿de acuerdo? Aquí tendría que haber un 2 y un 2. Y como no aparecen, entonces por esa razón es que nosotros sabemos que son fórmulas empíricas. Acá esta ya es molecular, porque ya aparece el 2, vean. Entonces, si yo quisiera saber, ¿verdad? Si yo quisiera saber con qué número de oxidación está cada átomo, entonces lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo, ¿verdad? Este que está aquí pasará acá, y este que está acá pasará aquí. Así que estos son 2 menos y un 3. Entonces son cuestiones de forma que tendríamos que tener presentes para poder entender de mejor manera cómo es que, de dónde sacamos los números de los que vamos a hablar a continuación, ¿verdad? En este caso lo mismo sucede con la plata. Esta es una fórmula molecular porque el 2 sí está apareciendo acá. Entonces como aquí no aparece nada, ya sabemos que eso es indicador de que aquí hay un 1, ¿verdad? O sea, quiere decir que la plata está trabajando con 1. Puede aparecer solo un más, ya sabemos que ese es un 1. Y acá este con -2, ¿verdad? Entonces aquí esto quedará de la siguiente manera, ¿verdad? Porque es importante tomar esto en cuenta para poder nombrarlos de una mejor manera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Una vez que nosotros tenemos presente esta explicación que hicimos hace ratitos, pues podemos ver la siguiente parte, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya sabemos que este es un óxido de francio, óxido de bario, óxido de ferroso, óxido niquélico, óxido de plata, y acá pues esto será en el sistema estequiométrico monóxido, haciendo referencia a que solo hay un átomo con un átomo de oxígeno, monóxido de difrancio, porque hay 2 átomos de francio. Acá este será monóxido de bario, este será monóxido de hierro, ahí no pasa nada. En este sí, yo tengo que indicar cuántos átomos hay de oxígeno y cuántos de níquel, entonces será un trióxido de níquel, trióxido porque hay 3 átomos de óxido, 2 de níquel, diníquel. Acá tendría un monóxido porque solo tengo un átomo de oxígeno y 2 de plata, monóxido de diplata, ¿sí? Ahora, para ver el sistema Stock, que es el que está acá, será un óxido de francio 1 porque la valencia con la que está trabajando es 1, óxido de bario 2 porque en este caso vean el bario está trabajando con un número de oxidación de 2, óxido de hierro 2 porque el hierro está trabajando con un número de oxidación 2, óxido de níquel porque el níquel está trabajando con un número de oxidación 3 y óxido de plata 1 porque la plata está trabajando con un número de oxidación 1, o sea, esto que hicimos acá nos sirve para saber pues en el sistema Stock con qué número de oxidación están trabajando los elementos. O una forma más fácil es guiarme, ojo, pero solo de las fórmulas moleculares. Por ejemplo, aquí es 1, aquí es 3 y aquí es 1 también, porque son fórmulas moleculares. ¿Cómo sé que es una fórmula molecular? Porque tiene el subíndice 2 aquí, ve que está aquí. Ahora estas son empíricas porque no tienen el 2, entonces tengo que multiplicarlas por 2 para saber cuál es el número de oxidación que voy a colocar adentro del signo de adentro de los paréntesis en el sistema Stock, ¿de acuerdo? Porque me indica el número de oxidación con el que está trabajando el metal en este caso. Vamos a ver otros ejemplos.
acá también tendríamos, por ejemplo, los peróxidos, ¿sí? Entonces los peróxidos, es bien interesante cómo se comporta el peróxido, y de eso vamos a hablar en este momento. El peróxido pues será la combinación de una molécula, un ion peróxido. Escuchen, es un ion peróxido. O sea, este ion peróxido siempre estará, pues, el oxígeno trabajando con -2, pero siempre tendrá 2 átomos de oxígeno. O sea, eso indica ese -2 que está acá. O sea, quiere decir que hay 2 átomos de oxígeno siempre presentes con el ion que es -2. Entonces en este caso, pues ya sabemos el nombre del metal. Si utiliza su valencia menor será ICO, si utiliza la menor oso, perdón, y la mayor ICO. Se pueden nombrar también en los 3 sistemas, pero tienen una característica bien interesante. Pues dice que también sabemos nosotros que los peróxidos son compuestos altamente oxidantes y en ocasiones también altamente explosivos. Eso es alguna de las características que tienen. Bueno, entonces, ¿cómo podemos analizarlos? Por ejemplo, vean acá. En realidad esto quiere decir que el litio está trabajando con una valencia de 1. Ojo, el litio, un número de oxidación de 1. Podemos ver al litio en nuestra tabla periódica, es el elemento número 3. ¿Sí? Si nosotros buscamos el litio, que es el elemento número 3 en la tabla periódica, bien, si nosotros vemos al litio, aquí lo podemos ver, el litio tiene una valencia de 1, pues estamos en un número de oxidación 1, acá podemos verlo. Entonces este número de oxidación 1 interactuará, ¿verdad? Interactuará con esto, y de esta manera, ¿verdad? Así como lo hemos visto, pero este es un ion completo, así dentro de paréntesis. Entonces, en realidad, esto no se simplificará. Me indicará 2 moléculas vean, 2 de litio y 2 de oxígeno. O sea, uno dice, pero no, pero si yo estaba viendo que el litio tiene una valencia de 1, un número de oxidación de 1, pero no se preocupen por eso. Por eso, para indicar que esto es un peróxido, ¿verdad? Para indicar que esto es un peróxido, entonces una de las claves es de que esto no se simplificará y siempre quedará un 2 acá, ¿sí? Porque es el 2 del ion de O2, de 2 átomos de oxígeno con una carga de -2, ¿sí? Bueno, entonces este será un peróxido de litio. En los peróxidos, cuando el metal usa números de oxidación 1 o 3, no se simplifica la molécula, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Peróxido de calcio. Vamos a ver nuevamente el calcio, cómo aparece el calcio en la tabla periódica. Esta es otra situación importante, ¿sí? Vean pues qué es lo que sucede con el calcio. Pues nosotros cuando buscamos el calcio en la tabla periódica, pues nos damos cuenta que tiene una valencia de 2, aquí lo podemos ver. Ya sabemos que en este caso el oxígeno estará trabajando de esta manera, ¿verdad? Ya sabemos que pasará esto, ¿sí? Cambiamos de lugar los números de oxidación. Vamos a ver si se puede simplificar. Y aquí miren, pues aquí hago una multiplicación 2 por 2, me dará 4 y 2. Bueno, entonces acá sí vamos a simplificar. Entonces sería de esta fórmula molecular pasará a fórmula empírica. Entonces otra vez tenemos la misma clave. Saber que la fórmula empírica es cuando no aparezca el 2 aquí. Sí, entonces vean aquí el calcio. ¿Con qué valencia está trabajando el calcio? El calcio está ¿con qué número de oxidación? Está trabajando con un número de oxidación de 2, ¿verdad? Bueno, pero ya sabemos que esto es un peróxido. Entonces dice, en los peróxidos, cuando el metal usa número de oxidación +2, la molécula se puede simplificar, ¿sí? Entonces eso es importante y bueno, entonces para entenderlo, ¿verdad? Ya sabemos que esta es una fórmula empírica y la molecular sería esta. Entonces cuando yo descubro que la molecular tiene 2 y 4 acá y yo busco en la tabla periódica y digo, pero es que el calcio no trabaja con 4, sino que trabaja con 2. Entonces esa es una de las claves para indicar que yo estoy hablando de un peróxido. ¿Oyeron? Muy bien, continuemos. Tenemos también aquí los anhídridos. Pues los anhídridos tienen una situación bien interesante para entender. Siempre será la combinación del oxígeno, pero ahora va a ser más un no metal, ¿sí? O los metales con las valencias más grandes, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Que es el caso de lo que habíamos visto. ¿Cómo así otra vez? Entonces,
de qué estamos hablando o qué estamos indicando. Entonces estamos hablando de esto. Cuando hacemos la referencia a esta parte de acá, ven ustedes, el oxígeno trabajará, por ejemplo, con un no metal. Bueno, siempre que sea un no metal será anhídrido. Pero también puede ser con metales con sus valencias más grandes. Por ejemplo, acá el mangane, en este caso el elemento 25, que es el manganeso, sí, el manganeso. El manganeso formará un óxido manganoso y un óxido mangánico con estas dos valencias. Óxido manganoso, óxido mangánico con estos dos números de oxidación. Pero con este será un anhídrido, otro anhídrido y otro anhídrido. Claro, ahorita vamos a ver las reglas para nombrarlos, pero con el 4, 6 y 7 formará anhídridos. Entonces ahí está la clave de esto. Vuelvo a repetir. Cuando hay muchos números de oxidación como los que aparecen acá, con los dos pequeños formará óxido y con los mayores 4, 6 y 7 anhídridos. En esto en el caso de los metales. Ahora en el caso de los no metales, sí o sí será anhídrido, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro nuevamente repitiendo qué es lo que acabo de indicar. Este es un metal, el metal formará óxidos con sus valencias más pequeñas, terminación más pequeña oso, terminación siguiente ico, oso e ico, y con las valencias más grandes formará anhídridos. Entonces eso les había dicho, lo habíamos mencionado anteriormente, que íbamos a hablar de esto y ya estamos hablando. Esto es lo que sucede. Bueno, vamos a ver entonces. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros, las reglas son, los no metales de la columna par usan números de oxidación par, importantísimo. Si los no metales, estamos hablando de los no metales, están en una columna par, utilizarán números de oxidación par. Los no metales de la columna impar usan números de oxidación impar. Los no metales pueden usar números de oxidación desde 1 hasta el número de la columna, ¿sí? Y un metal puede generar anhídridos si usa los números de oxidación 4, 5, 6 o 7. En metales sí nos guiamos de la tabla periódica. Bueno, eso sí nos guiamos de la tabla periódica, ¿va? Como se los mencioné yo con este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Que es el que yo les comenté aquí, ¿sí? Vean aquí, 4, 6 y 7 formarán anhídridos y con estos dos forma óxidos. Bueno, en el caso de los metales. Veamos ahora los números de oxidación, ¿verdad? Ojo, aquí hay una clave muy interesante que vamos a tomar en cuenta. Dice, tomando en cuenta las reglas antes mencionadas, los no metales utilizarán los siguientes números de oxidación dependiendo de la columna en que se encuentran. Estamos hablando de los no metales. Por ejemplo, el no metal de la columna 3A, ¿sí? Es una columna impar, trabajará con valencia 1 y 3. El 4A, como es una valencia par, 2 y 4. El 5A, valencia 1, 3 y 5. Dice hasta el número de columna que tenga. Como este es 3, solo llegará a máximo 3. Como este es 4, llegará a máximo 4. Como este es 5, llegará como máximo a 5. Pero como es impar, todos serán impares, ¿verdad? Aquí vea 6, llegará hasta 6. Y como es par, todos serán los pares. 2, 4, 6. Acá 7, 1, 3, 5 y 7. Esta es una situación que vamos a tomar muy en cuenta al momento de realizar las moléculas y la nomenclatura de los anhídridos, ¿verdad? Prefijos y sufijos, importantísimo, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos anhídridos, en este caso, estas reglas son importantes. Cuando se están trabajando números de oxidación 1 y 2, no para el oxígeno, sino para el compuesto que acompaña, ¿verdad? En este caso ya sea el no metal, porque esta regla cumple más que todo para los no metales. Llevará un prefijo hipo y un sufijo oso. 3 y 4, pues aquí hay algunos no metales y metales, ¿verdad? Solo tendrán la terminación oso. 5 y 6, aquí para no metales y metales, terminación ico. Y un número de oxidación 7, un prefijo per y una terminación ico. Ahorita analizaremos cómo aplicar estos conceptos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede. Veamos acá, forma de nombrarlos. Bueno, entonces aquí es importante que nosotros nos situemos en la forma en que se pueden situar. Se pueden nombrar en los tres sistemas, eso quiere decir en el clásico, en el estequiométrico y en el stock. Primero nombre primario, anhídrido. Luego nombre secundario, el prefijo más el no metal más su sufijo. Bueno, no es tan complicado. La clave la tenemos nosotros en la tablita que vimos anteriormente. Esta tablita que vimos acá
Esta es la clave para la nomenclatura y es muy fácil de utilizar. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Veamos pues. Entonces acá vamos a la siguiente de una vez porque vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Anhídrido, anhídrido sulfuroso. Bueno, ojo, anhídrido sulfuroso. Me están dando el nombre sulfuroso, escuchen, anhídrido sulfuroso. Si me dan el nombre, como en este caso, que es un anhídrido sulfuroso, vean lo que va a suceder. Analicemos detenidamente la situación. Bien, perdonen, un errorcito ahí, presioné algo que no debía. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para analizar el anhídrido sulfuroso? Permítanme, vamos a mover algo acá. Esto tendría que quedar un poquito más abajo porque parece que no está saliendo en la grabación. Ahí está. Bueno, entonces el anhídrido sulfuroso pues estaría... ¿Qué tendríamos que analizar para saber cómo analizar un anhídrido sulfuroso? Primero, ya sabemos que es el oxígeno. Ahí, el oxígeno y el azufre. ¿Sí? El azufre en este caso es ese que es acá. Acá. Bueno. Vemos, ojo, porque estamos viendo que el azufre se encuentra en esta columna que está acá. ¿Sí? Esta columna es la columna 5A. Y es la columna 6A. El azufre sí es la columna 6A. Ahí no se ve, disculpe. Columna 6A. Bueno, entonces como es par, el azufre podrá trabajar con valencias 2, 4 y 6. ¿Va? Todas estas que están aquí. Ahora sí vean, ya estoy cambiando el análisis. 2, 4 y 6. Pero como es un anhídrido sulfuroso, quiere decir que solo estoy trabajando la terminación oso. Solo estoy trabajando la terminación oso. Entonces hay dos opciones. O trabaja con valencia 3 o trabaja con valencia 4. En este caso, para que cumpla con esta condición, yo diré, bueno, trabajará con valencia 4, porque está en columna par, tiene que trabajar con valencia par, entonces va a ser 4. Entonces aquí venimos nosotros, esto me va a quedar de esta manera, S, 2, O, 4. Esta es la fórmula empírica, podemos simplificar, llegamos a su fórmula molecular, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos ver o sea, por qué condiciones o por qué decidimos nosotros la valencia 4 para el análisis de este ejercicio, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Vamos a copiar esto. Entonces ya regresando aquí a nuestra presentación nos damos cuenta de esta situación. Por esa razón es que estamos analizando nosotros que el azufre trabaja con valencia 4 acá. Ya sabemos que esta es su fórmula empírica, está simplificada porque nosotros simplificamos esto que sucedía acá, ¿verdad? ¿Sí? Esto que estaba acá. 2 y 4. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula molecular y aquí tendríamos la fórmula empírica, ¿verdad? Entonces esto sería un anhídrido sulfuroso en el sistema clásico. Acá sería un dióxido de azufre o un óxido de azufre 4 en el sistema Stock. Veamos otro ejemplo. Anhídrido clórico. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis para saber por qué se está trabajando con valencia 5 en este caso, ¿verdad? Veamos entonces el anhídrido clórico. Vamos a ver otra vez. Empecemos escribiendo los átomos. El cloro y el oxígeno con -2. Aquí no hay pierde, el oxígeno con -2. Ahora el cloro, anhídrido clórico. Vamos a buscar al cloro. Está aquí en esta columna, que es la columna 7A. Es impar, por lo tanto estará trabajando con valencias impares. Entonces vean acá, cabal 1, 3, 5 y 7. Pero dice clórico.
quiere decir que tiene una terminación ico, ¿sí? Entonces esta es su valencia, 5. Por eso va a trabajar con valencia 5. Por eso es importante identificar si la columna es impar, trabajará con un número de oxidación impar. Por ejemplo, ¿y qué pasa si hubiera trabajado con el número de oxidación 7? Vamos a ver. En este caso, veamos acá, me va a quedar Cl2O5. Este es el anhídrido clórico. Y si hubiera quedado de esta manera, Cl2O7 hubiera sido un anhídrido perclórico. Entonces a esto nos referimos con el prefijo per y el sufijo ico. En este caso, como solo es sufijo ico, entonces, y no tiene prefijo, entonces lógicamente me voy a ubicar entre los números de oxidación 5 y 6. Bueno, y como es columna impar, será 5, ¿verdad? Entonces aquí es donde toma importancia saber, pues, por qué aparecen diferentes números de oxidación o valencias aquí en esta tabla periódica. Y es por esta situación, ¿verdad? Dependiendo del elemento que nosotros, de átomo, que nosotros estemos utilizando. Muy bien. Veamos, continuemos. Pues ya que tenemos claro por qué fue 5, entonces ya podemos ver esto, ¿verdad? Que es lo que nosotros ya sabemos que sucede. Fórmula molecular no se puede simplificar, entonces así queda. Esta será la fórmula molecular del anhídrido clórico, perdón. Anhídrido clórico en el sistema clásico sería un pentaóxido de dicloro en el sistema estequiométrico o un óxido de cloro 5 en el sistema Stock. Veamos aquí otro ejemplo de anhídridos. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Esto está bien interesante. Vamos a analizar nuevamente, así como analizamos los casos anteriores, por qué razón es que está trabajándose con el número de oxidación 6. Vamos a deducirlo ahorita por qué. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a nombrar en los 3 sistemas. Veamos pues. Bueno, imaginémonos en este caso que tenemos la fórmula y nos piden pues que demos el nombre. Entonces solo lo vemos de esta manera, ¿verdad? Pues empezamos planteando nuevamente, ¿verdad? Sabemos que esta es una fórmula que empírica. ¿Y cómo sabemos? Porque no aparece el 2 en esta parte de acá. Entonces multiplicaremos por 2 y nos damos cuenta de esto. Ya tenemos ahora, nosotros acá tenemos ya la fórmula molecular. Esta ya es la fórmula molecular. Entonces esto vamos a hacer lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Vamos a pasar este que está aquí, ir hacia acá, y este que está acá, ir hacia acá con este. Entonces ya sabemos con qué número de oxidación están trabajando. El telurio, que en este caso es el elemento 52 en la tabla periódica, lo encontramos en la columna 6A. Aquí está, miren, telurio, está en la columna 6A. Entonces es una columna par, trabaja con valencias o números de oxidación par. Entonces, lógicamente es 6, ¿verdad? Aquí podemos ver telúrico, solo terminación ico. Entonces esto se llamará un anhídrido telúrico. Así es como lo analizaremos, ¿verdad? Entonces es importante recordar esto. Acá esta es una fórmula empírica porque está simplificada. Lo multiplico por 2 y se convertirá en fórmula molecular. Y así ya puedo saber yo el número de oxidación correcto del telurio. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces ya sabemos esto, ya indicamos por qué razón, ¿verdad? El telurio está trabajando con su número de oxidación 6, el oxígeno con -2. Sistema clásico tendríamos un anhídrido telúrico, ya vimos por qué, ¿verdad? Anhídrido telúrico. En el sistema estequiométrico sería un
Trióxido, utilizamos aquí la fórmula última que queda, que en este caso es la fórmula empírica, trióxido de telurio, y en el sistema stock, óxido de telurio 6, porque ya sabemos que originalmente el telurio está trabajando con un número de oxidación de 6, ¿verdad? Veamos un ejemplo más. Me están dando esta fórmula, ¿sí? Acá, ¿cómo nombrarlo? Bueno, entonces vamos a ver. Acá está fácil, está bastante sencillo porque nosotros nos damos cuenta de la situación. Podemos ver nosotros que en este caso el flúor, ¿verdad? Está trabajando con un número de oxidación de 7. Vamos a verlo de todos modos. Vamos a hacer el análisis respectivo de esto. Bueno, aunque podemos verlo acá. Aquí quizá lo interesante es tener en cuenta lo siguiente. Vean, pues lo que hay que tener en cuenta es el prefijo. Como está aquí, podemos ver que es una fórmula molecular, no está simplificada. Tenemos el dosito aquí en medio, entonces podemos ver con facilidad que el flúor está trabajando con su número de oxidación 7, ¿verdad? ¿Sí? Si vemos en la tabla periódica, efectivamente el flúor puede trabajar con una... aunque en la tabla periódica, y esto es bien importante, porque esta es otra situación que nos va a importar bastante al momento de analizarla. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta esto. Si nosotros analizamos en la tabla periódica, a él no le aparece el número de oxidación 7, solo aparece -1. Si nosotros vemos en la tabla periódica, solo aparece el -1. Pero eso no importa, ¿oyeron? No importa, lo que importa es lo que nos diga aquí la fórmula. Eso nos dice que está trabajando con 7, aunque no aparezca acá, puede trabajar con ese valor. ¿Por qué? Porque habíamos visto que puede trabajar con número de oxidación hasta el número de columna que se encuentre. Como está en la columna 7, va a trabajar con las impares 1, 3, 5 y 7, aunque no lo indique acá. Eso lo platicamos con anterioridad, ¿de acuerdo? Lo vimos hace ratitos. Entonces esto es importante que lo tengan presente, ¿verdad? Entonces aquí vean, aunque no aparezca, va a trabajar con 7. Y 7 tiene un prefijo per y un sufijo ico, ¿sí? Por cualquier sitio, vuelvo a repetir, prefijo per y sufijo ico, pero por cualquier cosa, porque yo sé que alguno puede quedar ahí como que en qué momento mencionó eso, ¿verdad? Ahorita les explico en dónde se mencionó. Bien, entonces veamos, acá lo mencionamos en unas cuantas diapositivas antes, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que los números de oxidación para los no metales eran, si era columna par, con número de oxidación par, y si era columna impar, número de oxidación impar, desde la columna hasta el valor de la columna que tenga. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros vemos el flúor, está aquí en la columna 7A. 7A puede trabajar 1, 3, 5 y 7. Ahí está bien claro el mensaje, ¿verdad? 1, 3, 5 y 7. Aunque al verla en la tabla periódica no aparezca, sí puede trabajar con ese número de oxidación que es 7. Entonces será en el sistema clase un anhídrido perfluórico. ¿Y de dónde sacamos ese per? Bueno, es la misma situación. Como ya sabemos que trabaja con 7, tiene un prefijo per y un sufijo ico. Entonces por eso es perfluórico. En el sistema estequiométrico será un heptaóxido de difluor. Aquí está heptaóxido de difluor, y en el sistema stock será un óxido de flúor y con números romanos dentro de paréntesis 7. Bueno, aquí tenemos diferentes análisis, ¿verdad? Podemos ver acá cómo se están comportando diferentes elementos. Acá podemos ver que tenemos un anhídrido periódico. Podemos ver que el yodo está trabajando con su número de oxidación 7. Entonces por eso es periódico en el sistema clásico. Ojo, esta es una fórmula que está empírica. Está simplificado porque vean, no aparece en realidad el 2 aquí. Quiere decir que el circonio está trabajando con 4, con un número de oxidación 4. Y si nosotros vamos a la tablita esta que estábamos viendo, 4, el número de oxidación 4 tiene terminación oso, por eso es un anhídrido circonioso, porque está trabajando el circonio con un número de oxidación de 4, ¿sí? Acá el nitrógeno, podemos ver que trabaja con un número de oxidación de 5,
¿verdad? Están cruzados, ¿verdad? Este es 5. Entonces vemos nuevamente esa tablita que teníamos aquí. No sé si se logra, la voy a poner más grande, disculpen. Ahí está, ya está más grande. Entonces vean acá el nitrógeno 5. Buscamos 5, terminación ico. Eso es un anhidrio nítrico. Y el nitrógeno es un átomo que se encuentra ubicado en la columna 5A. Entonces, como es 5, pues, trabaja con valencias impares. Acá tenemos al astato. ¿Sí? El astato lo ubicamos nosotros en la columna 7A. Es el elemento número 85. Búsquenlo, por favor. Y nos damos cuenta aquí, esto es importante con el astato, ¿verdad? Es importante con el astato, es la 567, astato. Hiposo. Bien, aquí hay un detalle con el astato, lo vamos a corregir. Vamos a corregir este del astato. Vamos a corregirlo, hay un detallito que tendríamos que tener cuidado. Vamos a ver. Veamos pues lo que sucede acá. Es un detallito que hay que revisar nada más. Entonces veamos aquí el astato, en este caso. Lo vamos a ubicar aquí. Columna 7A. ¿Sí? Entonces en la columna 7A, como es valencia impar, pues trabajará con números de oxidación impares. Entonces aquí el AT2O, ojo, pues no puede quedar de esta manera. Bueno, perdón, ahí está, ahí tengo un error. Yo aquí ya me estaba perdiendo, disculpen, me estaba perdiendo un momentito. Vamos a revisar aquí. Astato 2O. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a regresar a ver cómo estaban originalmente, para saber con qué número de oxidación están trabajando. Y nos damos cuenta que aquí hay un 1, ¿verdad? O sea, que este está trabajando con 1 y este estará trabajando con un 2. O sea, el astato está trabajando con 1. 1, si estamos bien, aquí 1, columna impar, 1, trabajará prefijo hipo, sufijo oso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un anhídrido hipoastatoso, ¿verdad? Donde nosotros podemos identificar que tiene su prefijo hipo, así como nos está pidiendo, y su sufijo oso, hipoastatoso, ¿verdad? Eso es importante. Entonces ya sabemos aquí, hay un anhídrido hipoastatoso y tenemos un anhídrido ruténico, ¿verdad? El rutenio está trabajando con un número de oxidación 6, terminación ico. En el sistema estequiométrico será un heptaóxido de diyodo, un dióxido de circonio, un pentaóxido de nitrógeno, un monóxido de diastato y un trióxido de rutenio. Y acá, pues, en el sistema stock, óxido de yodo 7, óxido de circonio 4, óxido de nitrógeno 5, óxido de astato 1 y óxido de rutenio 6. Solo es importante hacer la mención de que ya habíamos analizado que el circonio trabaja con número de oxidación 4, debido a que esta es una fórmula empírica, ¿verdad? O sea, está simplificada. Muy bien, pues trabajo para casa, desarrollar los ejercicios del capítulo 2, página 36 al 45 del libro Nomenclatura Química Inorgánica al descubierto de G.F. Rosoto y E. Reyes de Rosoto. Entonces, por favor, realizar su tarea y no está de más siempre tomar en cuenta que vive con orgullo. Si te vence tu debilidad, calienta tu corazón, aprieta los dientes y sigue adelante. Bueno, mucho ánimo, repasen bien y les deseo muchos éxitos en sus clases.